somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. No creo que alguna vez hayas tenido la oportunidad de conocer un caso tan cruel como este. Chris y Shannon estaban casados y tenían 2 hijas. Vivían en una de esas típicas vidas americanas que desde afuera parecieran perfectas, pero dicha perfección sería solo una horrible sombra que no tardaría nada en desaparecer. Este es el caso del monstruo de Denver, Chris Watts. Entendamos primero el contexto. Shannon estaba embarazada de 15 semanas y volvía a su casa de un viaje de negocios. Su amiga Nicole la había ido a buscar al aeropuerto y la llevaba a su casa. En el trayecto notó que Shannon no se sentía bien y quedaron ambas en ir al otro día al médico para asegurarse de que el embarazo esté fuera de cualquier complicación. 13 de agosto de 2018, 1:40 p.m. Al día siguiente, después de muchísimos mensajes y llamadas sin respuesta, lo cual vale decir que era sumamente sospechoso, ya que Shannon trabajaba constantemente con redes sociales y vivía con su teléfono celular en la mano, Nicole, su amiga, se comunica con Chris, su esposo, para preguntarle por Shannon. Chris le dijo que no había recibido respuesta durante toda la mañana y lo único que sabía era que Shannon iba a ir a la casa de una amiga con sus hijas. Pero Nicole era la mejor amiga de Shannon y ella sabía muy bien cuando algo no tenía sentido, ya que tenían esa típica relación donde se contaban todo entre ellas. Esta situación no era para nada normal y tampoco el no responder su teléfono personal. Como el día anterior, ella vio que su amiga se sentía un poco mal, decidió igualmente ir a la casa para ver si le había pasado algo, ya que temía que Shannon perdiera el conocimiento al sufrir diabetes y lupus. Al tocar el timbre, Nicole no tuvo ningún tipo de respuesta, por lo que ya sintiendo que algo iba muy mal, se dirigió inmediatamente hacia el centro médico, pensando quizás que había tenido una descompensación a último momento y estaría allí con las niñas siendo atendida de urgencia. Cuando Nicole llegó al hospital, le dijeron que Shannon no se había presentado el turno que tenía. En este punto, la desesperación invadió a Nicole, quien rápidamente volvió a llamar a Chris y le comunicó la situación. También le solicitó que llame inmediatamente a la policía. De ahora en más, esta historia se vuelve una pesadilla sin dudas. Chris le respondió que no llame a la policía, que él en unos pocos minutos iría a su casa a ver qué estaba pasando. Según declaraciones de Nicole, ella en ese momento comenzó a llamar a todos los familiares y amigos de Shannon y nadie la había visto. A primera hora de la mañana daba los buenos días a sus seguidores para contar cómo estaba y hacerlos sentir parte de su vida. Pero lo raro es que ese día no había publicado absolutamente nada. Esto no era algo para nada normal, ya que su trabajo era de sus prioridades y en lo que ella era realmente muy exigente. Para Nicole, todo indicaba que algo malo había sucedido. Entonces decide llamar por su cuenta a la policía y no esperar a Chris. All County Communications. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. She's not answering the door. She's not responding to text messages, phone calls, and there's no movement in the house whatsoever. Aunque Nicole pensaba que encontrarían a Shannon desvanecida en el interior de su casa, fue extremadamente raro el comportamiento de su marido Chris cuando arribó a su hogar. Comenzó a dialogar con Nicole y el oficial de policía de una manera demasiado relajada. La amiga, a todo esto, había intentado entrar a la casa, ya que tenía el código de ingreso. Cabe destacar que en Estados Unidos muchas casas tienen este sistema de apertura de puerta, que es con código y que ya no se usa casi la llave. Nicole ingresó el código,
pero la puerta, al abrirse, quedaba atorada con una traba que había sido puesta desde adentro, cosa que no era habitual y que no tenía sentido alguno. Todo hasta este punto era demasiado extraño. Fíjense cómo Nicole ve el teléfono de su amiga y tiene como un momento de pánico. Ella en este punto ya sabe que hay algo que no está bien y de a poco comienza a sospechar del marido de su amiga. You guys have any kind of issues, marital issues, or? Pero todo cambia cuando un vecino que tenía cámaras de seguridad instaladas ofrece ver el video de la noche anterior y las horas posteriores. Ahí se ve claramente a Chris subiendo 3 bolsas a su camioneta. Nunca se ve salir a Shannon ni a las niñas. My detective just showed up, so he'll probably want to talk to you. He'd probably, like I said, he might have you call at the bank and see if there's any kind of activity. Because if there is any sort of action out there, his camera's I would have got it. Like Right. we had issues the other week. 14 de agosto de 2018. Un día después de la desaparición de Shannon. And then walked in the house and nothing was vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nobody was here. What's your wife's name? Shanann, Shanann. What's your kids? Bella and Celeste. How do you spell Celeste? Celeste. How old are your daughters? 4, Bella's 4, Celeste is 3. Acá nuevamente les pido que analicemos el lenguaje corporal. Fíjense el semblante despreocupado, no llora en ningún momento y lo más inquietante es que asume que se fueron y no que se la llevaron o que le sucedió algo. Además, dice the kids, que es el equivalente a las niñas, no a mis hijas. Eso básicamente es un desapego emocional. Cualquier padre que pierda a sus hijas no diría las niñas, como si fueran unas niñas cualquiera, sino que se referiría a sus hijas, propiamente dicho. Quiero que se fijen también en la mordida de labios. Esta mordida de labios está señalada por expertos del lenguaje corporal como una sonrisa egocéntrica que nace cuando las personas Luego de las entrevistas, la policía comenzó la ronda de interrogatorios y ya tenían formado un poco un círculo de sospechosos. Obviamente que el más importante sería Chris, porque no solamente era su esposo, sino que también fue el último que vio a Shannon y a las niñas con vida. 14 de agosto de 2018. Para este punto ya los investigadores tenían una información extra sobre Chris. La más importante era sobre su amante, pero querían ver cómo él reaccionaba y cómo lo contaba en el interrogatorio, ver qué tipo de verdad él iba a plasmar en el interrogatorio oficial, para de esta manera poder ir creando un perfil psicológico de él.
Su amante se llamaba Nicole Kessinger. Era su compañera de trabajo de hacía 2 meses. Las últimas búsquedas de Nicole en su computadora, según la policía, fue vestidos de novias por más de 2 horas. Después googleó el Facebook de Chris y de Shannon. Buscó también: estoy con un hombre casado, dijo que iba a dejar a su esposa. Otra búsqueda también relataba lo mismo, de amantes que se casan. Con esto nos damos una idea de los planes que tenía Chris a futuro y que en ninguno de ellos estaba su familia. Es increíble el nivel de narcisismo que manejaba Chris. Al creer que la investigación no estaba centrándose en él, escaló tanto su confianza que creyó que podría engañar a un detector de mentiras. Como todo lo que comienza mal, termina mal, obviamente no superó el test. Al contrario, falló en casi todas las preguntas. Algunas de ellas eran: ¿hiciste daño a tu esposa e hijas? ¿Estás involucrado en la desaparición de Shannon? En ninguna de todas las preguntas pudo salir airoso. Si bien entiendo que con esta prueba no se puede culpar a nadie, que no es suficiente legalmente, tenemos que entender que sí da mucha información sobre el estado de ansiedad de los sospechosos y que ayuda mucho a que ellos se sientan cada vez más acorralados y puedan empezar a decantar por la verdad. Y así fue en el caso de Chris. Luego de esta prueba fallida, Chris comenzó a ponerse nervioso y confiesa que sí había sido infiel, pero que no tenía nada que ver con la desaparición de su familia. La estrategia de la policía fue someterlo a horas interminables de interrogatorio para poder quebrarlo y obtener la confesión de lo que realmente había sucedido. Finalmente, Chris se quiebra y le confiesa a su padre que había matado a Shannon luego de ver que ella había matado por asfixia a sus hijas. Luego él llevó los cuerpos a la empresa de petróleo donde él trabajaba para enterrar a Shannon, su esposa embarazada, y meter en tanques de petróleo los cuerpos de sus 2 pequeñas hijas. Los investigadores, con esa confesión, tuvieron suficiente para llevar a Chris a juicio, aunque sabían que la historia no fue exactamente como él la contó. Chris mató a su esposa embarazada y a sus 2 pequeñas hijas para poder tener una nueva vida con su novia Nicole Kessinger. Al finalizar el juicio, finalmente Chris se declaró culpable de los 4 asesinatos: su esposa, su hijo en camino y sus 2 pequeñas. Hizo esto para evitar la pena de muerte y así obtener una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin duda, uno de los casos más inhumanos que existe en la historia de Estados Unidos, que te deja pensando en el nivel de egoísmo y monstruosidad que puede llegar a contener un ser humano, incluso con su propia familia. Gracias por acompañarme en este baúl. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, me ayudas un montón. Un abrazo.